Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa Arquitectura en Primer Plano, en nuestra sección Proyectando, donde continuamos en la Bienal Internacional de Arquitectura, esta vez con una entrevista imperdible al ecuatoriano Handel Guayasamín, que es una eminencia en arquitectura y que nos va a mostrar un poco qué fue su muestra y su conferencia Lo más contemporáneo está en el origen. Vamos a ver de qué se trata. A ver, lo primero es que estamos en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que es un espacio muy poderoso como espacio de la arquitectura latinoamericana y mundial. Y en esa perspectiva a mí me pareció muy importante traer algo que ha sido parte de las reflexiones personales y de la obra de los últimos años, en una exposición que se denomina Lo más contemporáneo está en el origen, como una, yo diría, necesaria y voluntad explícita de establecer de que es importante hacer una conexión entre este pasado vigoroso, entre estas líneas fundamentales que son yo diría, la propuesta cultural más fuerte que tiene este continente en sus pueblos originarios, pero al mismo tiempo de la vida misma, porque si tú analizas una célula de un ser vivo, te vas a encontrar con lecciones que pueden ser aplicadas a la arquitectura o a la tecnología de punta. Entonces, esa contemporaneidad que está en el origen de la vida o en el origen de los pueblos, de las naciones, está también en la arquitectura. Y eso te lleva también a poner en duda esta desesperación por estar a la moda, porque muchos se desesperan por no tener lo último, el último acontecimiento, la última pieza de tal o cual autor. Y yo creo que hay que tener un poco más de calma, las búsquedas son bastante más profundas. Yo creo que el crecimiento desmesurado, además de las ciudades, en América Latina es el continente más urbanizado del planeta. Tenemos cifras cercanas al 80% de la población viviendo en ciudades. Eso habla de ese desequilibrio. Y además ciudades que han crecido no de manera planificada, por un lado, en donde lo que domina es lo informal, por lo tanto la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Lo cual te lleva a una presencia de una resolución de un hábitat en condiciones a veces de extrema precariedad, que inclusive es atentatorio respecto de temas tan básicos como la seguridad humana, particularmente en zonas de riesgo por inundaciones, deslizamientos o de riesgo sísmico, como es el caso de mi país. Frente a esos hechos, tú lo que tienes que hacer es repensar, en definitiva, no solamente el rol de los arquitectos, sino al mismo tiempo repensar qué es lo que es posible o no es posible hacer, porque a veces parecería que esto ya es un desborde y que ya hay que perder toda esperanza. Y yo creo que lo más importante es lo que podría denominarse esta especie de opción por los pobres. Porque si bien tienes, digamos, de los profesionales que salen por miles de las universidades, y hay mucho profesional que al no encontrar espacios de trabajo tiene que finalmente sobrevivir como taxista o con un pequeño negocio o lo que sea, resulta que hay una población que requiere de esa asistencia técnica y es un tema que está en la cabeza, porque los arquitectos pretenden, y eso se ve mucho en estas bienales, tener la posibilidad de algún momento tener un proyecto de estos enormes, fastuosos, y yo creo que el oficio también está en estos otros territorios en donde sin duda tienes un montón de posibilidades y oportunidades de ser y de hacer. Entonces, creo que ahí hay unos grandes conflictos del propio oficio, de una legitimación, de un reposicionamiento de la arquitectura en el territorio de las realidades complejas como las nuestras.
también está presente, digamos, una especie, yo diría, de repreguntarse y de reaprender, porque aquello con lo cual estamos acostumbrados a hacer arquitectura, en el campo de lo popular, o sea, finalmente no existe. O sea, tú hablas del acero inoxidable, del vidrio templado, del aluminio, de no sé qué, y resulta que la mayoría de estos emprendimientos se hacen con unos recursos muy básicos. Entonces, trabajar con ese recurso, aprender a hacerlo también es importante, y no tener esta aspiración a que siempre la obra de calidad es una obra cara, ¿no? O sea, yo creo que, como decía alguno de mis maestros cuando yo estudiaba arquitectura, decía que la arquitectura para los pobres no tiene por qué ser una pobre arquitectura. Y ahí creo que está claro el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias, Handel, por la entrevista. Me gustó mucho estos conceptos que nos plantea de repensar la arquitectura no solamente como algo que va detrás de la moda, sino que debe ser accesible para todos y que no siempre una obra de calidad debe ser cara. No te pierdas la próxima semana, que continuamos con la segunda parte de la entrevista a Handel Guayasamín, y además en H por B, en la obra, vamos a visitar un edificio con Diego Lorea y Teófilo Buendía. Y en nuestra sección Deco, un informe sobre ventanas. Y llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana, a nuestros auspiciantes por hacer posible este programa, y por supuesto un agradecimiento muy especial a los que permitieron que estemos en la Bienal Internacional de Arquitectura. Muchas gracias, Coxis, por esta ropa hermosa. Y recordá que si querés volver a ver este programa, lo podés hacer en nuestro canal de YouTube, y también podés darle like y compartir en nuestra página de Facebook. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano.